Seguimos con mucho más. Esto es De Extremo a Extremo, nuestras redes sociales activas, @deextremo15. Y al principio del programa, pues recordábamos que hoy martes nos visita el doctor Rafael Gotró en nuestro espacio especial para darle a ustedes ese conocimiento sobre la medicina a nivel gastro. En este caso, pues queremos traer a colación un tema bastante interesante que los seres humanos en particular no le damos la importancia que amerita y puede ser un indicio de algo que no sabemos qué es, y es el hipo. Bienvenido, doctor. María Luisa, encantado. Nelfa. Doctor querido. Bueno, Michael, no me trajiste chocolate. Pues No trajo. Mire que le traje chocolate, para que usted vea. Como cada día invocamos la bendición de nuestro Señor Jesús. Amén. Para que bendiga a todos y cada uno de los hogares que estén con nosotros a partir de este momento. Para mí es un privilegio estar con este destacadísimo set que tenemos en el día de hoy. Como es costumbre, mi hermano Michael Miguel, y hoy con María Luisa y Nelfa, que son personas que tienen una gran profesionalidad y mucha inteligencia en la pregunta, porque se sitúan siempre en usted que está detrás de la pantalla en su hogar. Gracias. Y esa es la inquietud y ese es el objetivo, porque tenemos estas distinguidas damas con este brillante caballero de la televisión que es Michael Miguel Holguín. Mire, mencionaba Malu en la introducción que quizás las personas ven el tema del hipo como algo normal dentro del sistema del ser humano, pero estamos hablando de que existen condiciones distintas que afectan al ser humano en cuanto al hipo se refiere. Pero vamos a iniciar por la parte fundamental. ¿De dónde sale el hipo? ¿Qué es lo que lo causa específicamente? Excelente pregunta. Y es una pregunta para los televidentes. Hemos escogido este tema en el día de hoy porque es un tema que a la gente no le da mucha importancia, porque generalmente una gran mayoría de personas que padece hipo desaparece solo o utiliza remedios caseros, que los vamos a enumerar, pero que son casualidades, no tienen base científica. Nosotros vamos a hablar hoy del hipo en todo el sentido de la palabra, para que usted tenga una conciencia de que hay más de 100 enfermedades que pueden producir hipo en el organismo humano. Entonces esa es una muy buena pregunta que hace Nelfa, porque ¿qué es lo normal? Nosotros tenemos dos músculos, y me voy a parar para que ustedes lo vean, dos músculos que están, usted se lo toca debajo de las costillas, que son dos músculos muy fuertes, que es el diafragma. El diafragma es un músculo que tiene solamente un orificio, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, el único orificio que tiene es por donde pasa el hiato esofágico, por donde pasa el esófago de la boca hacia el estómago. Pero el resto, el diafragma, la función fundamental es ayudarnos a la respiración. Cuando el diafragma se contrae, usted siente ese músculo que es enorme debajo de sus costillas. Cuando el diafragma se comprime, nosotros hacemos un movimiento involuntario que se llama inspiración. Y nadie se da cuenta que está respirando, hasta que deja de respirar. Y pues llega el momento de que ya el cerebro necesita... Inspiración, no inhalación. Inhalación. Inhalar es lo mismo. Okay, lo mismo. Inhalar e inspirar es lo mismo. Pero con la contracción se inhala, y con la exhalación ese músculo ya lo tenemos en pantalla funcionando, que Guillermo nos presenta unas imágenes espectaculares del hombrecito como se contrae el diafragma cuando respiramos hacia adentro, inspiración, y cuando inhalación, y cuando respiramos hacia afuera, respiración. Entonces, este músculo está totalmente convertido y puede ejercer ese movimiento que hace el ser humano. Recuerdan que la semana pasada hablábamos del nervio vago. La semana pasada tú estabas con nosotros, que el nervio vago es importantísimo para la gastroparesia. Bueno, en el día de hoy hay otro nervio que también pertenece a un par craneal que se origina en el cerebro y que desciende a través de toda la quijada y va al pulmón, y va directamente, y es ese nervio el encargado de que el diafragma se contraiga y se relaje, se contraiga, o sea, es responsable de la respiración del ser humano. Concomitantemente con ese nervio hay otro nervio, que lo mencionamos la semana pasada, que es uno de los nervios más largos del organismo humano, que se origina en el tallo cerebral, recorre pulmón, recorre esófago, recorre estómago y todo el tracto digestivo hasta el ano, que es el nervio vago. Pero el nervio frénico es el responsable de que hagamos este movimiento.
Cualquier inconveniente o cualquier situación que haga que este nervio falle o que este nervio se irrite, va a producir una falsa respiración, que cuando inspiramos tenemos la glotis y la epiglotis, lo que la gente conoce como la campanita. Esto es responsable, la epiglotis, de que el aire que el diafragma produce cuando expiramos es lo que nos permite que las cuerdas vocales funcionen y que nosotros podamos hablar. En el hipo hay una contracción involuntaria del diafragma, sea un hipo pasajero o un hipo crónico, y al producir un falso movimiento, este diafragma, por cualquier irritación que tenga este importante nervio, el nervio vago, va a haber una especie de relajación y una pausa ligera en la respiración, que al llegar arriba, la cuerda vocal se contrae y viene el sonido. De ahí viene el sonido, es de nuestras cuerdas vocales, pero ese sonido es involuntario, el ser humano no lo controla. Hay nervios que tú puedes controlar, pero hay nervios que son incontrolables o autónomos. El nervio frénico es un nervio autónomo, puede hacer. Entonces, hay hipos pasajeros, pero hay hipos agudos, hay hipos crónicos, Graves. y hipos prácticamente permanentes. Y de eso vamos a conversar en el día de hoy, cuáles son sus causales. De las causas que pueden producir esto, lamentablemente, este es el programa que a mí siempre se me olvida, de los programas en vivo, que hay que ponerlo En silencio, en silencio. esto es en vivo. Ya está en silencio. Pero ¿A qué se debe? mis excusas a los televidentes. Señor, perdón. ¿A qué se debe que la sabiduría popular quiera resolver el tema del hipo, el hipo simple, con un chin de hilo? O sea, ¿de dónde sale eso? Vamos a llegar ahí. Porque algo, por alguna Pero es a los razón, bebés que por le alguna funciona. Sobre razón, todo en sí. el hipo del niño. En el hipo En los bebés, del sí. bebé hay muchísimos remedios caseros que vamos a mencionar algunos y algunos funcionan. Pero en el hipo ya crónico esto es ya palabras mayores. Claro. Un hipo es desesperante, un hipo puede hacer que la persona caiga en una depresión, que no duerma. Depresión, doctor. Sí, un hipo crónico, que hay hipos que pueden durar hasta 2 meses o más. Vamos a decir cuáles son las causales para explicarles cuáles son los tipos de hipos que nos preocupan a los médicos. Entonces tenemos que en el hipo normal, el hipo que puede suceder en cualquier momento, Por comer rápido, por estar muy agitado. cuando tú comes muy rápidamente, el estómago se llena y comprime el diafragma y puede enviar una irritación al nervio vago. En el alcoholismo, la persona que toma mucho alcohol, sobre todo el dominicano, nosotros los dominicanos ingerimos alcohol con el estómago vacío, un error catastral. Uy. No hay un dominicano que te diga, me comí nada un plato más los de mango dominicanos, y después doctor, no. me comí un plato de mango y después me tomé unos tragos. O sea, eso no existe en República Dominicana. Al dominicano le gusta tomar con el estómago vacío, eso irrita el nervio frénico, por eso cuando entra en embriaguez, ustedes ven que el tipo hace, con la botella en la estómago mano, y hay vacío. incluso cuando se simboliza un borracho en televisión, Con es haciendo hipo. hic. El hip es la contracción falsa que hace el diafragma y el sonido que hace cuando ese falso sonido llega a las cuerdas vocales, donde está la epiglotis y la glotis. ¿Qué hace la epiglotis? La epiglotis cierra, fíjate, es importante esa pregunta que tú haces, porque entre el esófago y la tráquea hay menos de 1 centímetro. Fíjate qué perfecto es el ser humano. Esos dos pequeños órganos, la epiglotis y la glotis, lo que la gente conoce como la campanita, y lo que está cuando a uno le hacen una colonoscopía, una endoscopía superior y se ven las cuerdas vocales, esas 2 rayitas son lo que permite que nosotros podamos comunicarnos y podamos hablar. Entonces, cuando esto sucede, lamentablemente, la persona lanza. Es tan perfecto el ser humano que en el momento que nosotros deglutimos o tragamos, la epiglotis cierra la tráquea para que no haya broncoaspiración, como están pegados y la comida pueda pasar y no se vaya a la tráquea. Fíjate qué perfección de eso es fisiológico. Eso se hace normalmente cada vez que, incluso cuando tú tragas saliva, la epiglotis y la glotis te defienden, cierran el canal de la tráquea y queda abierto el otro. Por eso es tan peligroso, que en muchas ocasiones lo hemos dado aquí,
dar cuidados intensivos y dar masaje Primeros cardíaco auxilios. con una persona boca arriba que haya comido, porque si vomita boca arriba con la boca abierta, puede ahogar. acostado, la comida se le puede ir al pulmón y producir una broncoaspiración, porque la persona que está ahí está inconsciente. Entonces, la conciencia hace que estas dos membranas produzcan el milagro de que nosotros podamos evitar que nuestros pulmones sean contaminados y que si entra comida al pulmón es un problema que puede costarle la vida al paciente con una neumonía, con un paro cardiorrespiratorio. Entonces, dijimos, ¿qué causales pueden irritar el nervio frénico? Hablábamos de la persona que se llena mucho, hablábamos del alcohol, hablábamos del tabaco y de las sustancias prohibidas, controladas, la cocaína, la marihuana, la inhalación de este tipo de irrita, desgraciadamente, meterte un polvo en la boca que te ponga todo eso ahí, va a irritar todo esto y le va a mandar un mensaje erróneo al nervio frénico y puede desencadenar hipo. De igual manera, enfermedades del sistema nervioso central, como la enfermedad de Parkinson, que el paciente pierde el control y el nervio frénico se irrita, ese paciente se pone por la rigidez que tiene, lamentable, y también a partir del 7º mes de la mujer embarazada hay un hipo benigno que es por la presión que hace el bebé en la medida que ha ido creciendo el útero, que comprime el diafragma y puede producir irritación del nervio frénico, pero es un hipo Va y viene. muy pasajero y va y viene. Eso es correcto. Entonces, cuando entra en ese hipo que ya es de gravedad, ¿cuál es esa alerta que deben de tener las personas? Porque en un momento determinado, bueno, tengo hipo, bebo agua, me tapo la nariz, me pongo boca O la abajo. cantidad de tiempo, doctor. ¿Qué tiempo es? Una que usted persona decía, que es alerta. intervenida de abdomen superior o del estómago, de la vesícula, o no necesariamente del colon, pero también una persona que es sometida a anestesia puede producir un hipo que puede convertirse ya en un hipo más avanzado. El hipo que puede ser inducido por las cosas que nosotros acabamos de mencionar es lo que llamamos un hipo benigno y pasajero, que generalmente con el hilito, sí da resultado definitivamente. Una persona que tiene más de media hora con hipo, coger una funda preferiblemente de papel, no plástica, lamentablemente ya no existe. En la época de nosotros había Perdón, funda de otro, usted papel. dijo que el hilito funciona, ¿de verdad? ¿El hilito funciona? El hilito en la No, frente. yo te voy a explicar por qué funciona la bolsa de papel. Pero el hilito la no. bolsa de papel ya los El hilito supermercados, funciona, no te me todos los supermercados tienen bolsas plásticas. Michael y yo sí vimos la funda Claro de que sí, papel. obviamente. Pero en una funda O donde de papel, vendían el pan Formado. también. yo he puesto personas en eso. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros inhalamos y exhalamos? Primero tenemos que tapar la boca totalmente con la funda. El paciente no debe estar acostado, debe estar sentado y debe hiperventilar en esta forma. Ahí no funciona el oxígeno que está entrando, sino el anhídrido carbónico que nosotros exhalamos. Cuando nosotros respiramos hacia adentro, que el diafragma se contrae, nosotros tomamos oxígeno. Ese oxígeno, maravillosa y milagrosamente, por la gracia de Dios, oxigena y nutre todas y cada una de las arterias del organismo y purifica la sangre. Y cuando el pulmón hace esa maravillosa función, cuando lo que pasa es que es en segundos y tú no te das cuenta, pero cuando exhalamos, explicado para que el público nos entienda, al exhalar, nosotros exhalamos no oxígeno, sino anhídrido carbónico, que ya no es necesario. Y he visto gente haciendo eso incluso cuando tienen el malestar de las náuseas para evitar Eso es correcto, una regurgitación. Entonces, la forma correcta es coger una bolsa, sentar el paciente, inhalar profundamente y tratar de aguantar la respiración para que el anhídrido carbónico que vas a exhalar sea más fuerte. Y cuando lo más que pueda, primero debes hacer ejercicio sin la bolsa para que tus pulmones se expandan 3 o 4 veces. Entonces sí, ya con todo tapado, nariz, boca, todo, inhalamos, paramos la respiración, entonces exhalamos lo que puede rehabilitar el nervio frénico para volver para atrás. Y al exhalar debe ser lentamente por la nariz, perdón, por la boca. Inhalamos hacia adentro por la nariz y exhalamos el aire por la boca. Generalmente esto va a producir una relajación del nervio frénico que en todas y cada una de las causas que yo les he mencionado, que son fortuitas,
todas tienen que ver porque una llenura de estómago te irrita Claro. el nervio frénico, porque el alcohol te irrita el nervio frénico, porque la droga el nervio frénico está irritado y manda ¿Qué una tiempo falsa hay que señal. esperar, doctor? La embarazada porque el bebé te está presionando hacia Exacto. arriba, tú tuviste hipo Sí, cuando tú muchas estabas veces, sí. embarazada y la mayoría de las mujeres por la presión que hace el útero cuando presiona el diafragma. Yo tengo ahora ¿En mismo, qué tiempo? ¿En qué yo tiempo? tengo ahora mismo un paciente Ah, interno Sí, señor. que tiene aproximadamente 5 días con hipo, Wow, qué 5 días con desesperación. Sin parar. sin parar. Pero hay medicamentos, la diferencia entre un hipotóxico significa que el cáncer puede producir hipo, ese es un hipo ya tóxico. La diferencia de cómo sabemos si el hipo es tóxico o Cuando no es grave, es sí. medicando al paciente, por lo tanto tiene que estar hospitalizado, Claro. tiene que estar internado. Y una de las drogas que se utiliza, que es la metoclopramida, y otra más, inducen que el paciente duerma, descanse, relaje el nervio y la diferencia es que cuando el paciente está durmiendo por la clorpromacina de 50 miligramos en la endovenoso, al dormir el paciente el hipo pasa. Ese es un hipo que Sí. va a tener buen pronóstico. Mal pronóstico es cuando, si a pesar de tú dormir el paciente el hipo sigue, lamentablemente ese es un hipo que hay que investigar profundamente, totalmente, hacer un examen general del cuerpo. Que va más allá de ese que músculo. va más allá, no, que el músculo es un reflejo. Ok, El entonces músculo del no es el nervio. responsable de que tú tengas hipo, sino que lo produce, Claro. que lo irrita, porque si el nervio frénico no se irrita, no hay hipo. ¿Por qué yo mencioné el nervio vago? Que lo mencionamos la semana Sí, sí, pasada, sí. porque el nervio vago se origina de la misma manera y controla que el estómago lance el impulso que la comida que nosotros tenemos en el estómago pase hacia el intestino delgado. Esa misma función, estos dos nervios, por eso una irritación del vago, no del frénico, puede producir un hipo. Ahora, ¿cuándo el hipo es preocupante? Hay un hipo agudo, que es un hipo que debe desaparecer en los primeros 30, 40 minutos. Hay un hipo crónico que puede el paciente pasar de 48 horas. Ya después de 48 horas hay que poner en observación el paciente. En ese momento es que yo hospitalizo a mi paciente. Cuando ya el hipo pasa de una cosa normal, 48 horas, estamos hablando de 2 días con hipo. Entonces, en su casa, él no se va a mejorar. Puede realizar todos los remedios caseros y las maniobras que ustedes conocen todos, la que María Luisa dijo ahorita de beber Agua al Al revés, la sin que, sí, respirar. la que sí definitivamente es positiva es la del anhidro carbónico y la de... Pero doctor, por ejemplo, a mí me ha funcionado y imagino que tiene que ver también con lo de la bolsa de papel. Cuando yo tengo hipo, por lo general, aguanto la ¿A ti te respiración. da mucho hipo? No, pero por las causas que usted acaba de tapas la mencionar. nariz, ¿verdad? Y Yo como me que- tapo la nariz y aguanto, inspiro, inhalo y retengo. Siento que los Eso pulmones es- están llenos de aire y espero un tiempo Eso es prudencial. correcto, y eso es lo correcto. Ahí tú expulso. estás hiperventilando, estás parando la respiración en una inspiración profunda y al exhalar estás botando anhidro carbónico que puede relajar el nervio vago. Ese movimiento incluso en psiquiatría, porque quiero que tú sepas que uno de los medicamentos que yo mencioné, la clorpromacina, es un antipsicótico, es un medicamento de psiquiatría. Usted decía que daba depresión también. También, pero no necesariamente esto. Lo que te quiero decir es que el medicamento está para curar, entre las terapias que Ok. tenemos a mano el médico, que lo maneja el cirujano, el gastroenterólogo y el neurólogo, porque tiene que ver con el sistema nervioso central. Entonces, este tipo de conducta puede hacer que el paciente, lamentablemente, este hipo no desaparezca. Un hipo que pasa de 48 horas ya es preocupante. Cuando ya tiene más de 2 días que el paciente no puede utilizar, que tú lo estás durmiendo de noche y que desde que despierta vuelve. Y entonces está el hipo pasajero, que también es preocupante si tiene más de 48 días. 48 horas. Sí. Entonces ya el hipo ya crónico es cuando el paciente llega a 4 semanas en que el hipo no ha desaparecido. Ahí hay un factor desencadenante importante que hay que investigar profundamente. Yo decía a la introducción del programa y ahora ustedes están entendiendo, por eso es que es bueno explicarle al público primero qué es lo normal para que podamos entender lo anormal. Por eso les decía en la introducción del programa que hay, no tan profundo como lo quiero tocar ahora, que hay más de 100 enfermedades
en el cuerpo humano que pueden desencadenar un hipo, y un ¿Cuáles son hipo los más graves? prolongado. Es como se llama el hipo después que pasa de un mes. Hay personas que el hipo puede producir ansiedad, puede producir depresión, puede producir insomnio, dificultad para comer. Fíjate Claro. que yo expliqué qué hace la glotis y la epiglotis. Hay un mensaje que en el momento que quizás tú te estás tomando una sopa, ahí, y se te puede ir a la comida porque ahí la glotis y la epiglotis no están trabajando correctamente. Y el sonido es por el aire que el diafragma manda hacia arriba y las cuerdas vocales dan el reflejo del... Eso puede ocurrir de 20 a 60 veces cada minuto. Eso suele ser desesperante. De 40 a 60... En 48 horas, terrible. Es terrible, sin Hasta parar. dolor de cabeza Frecuente. puede dar Entonces, eso. no tenemos ningún otro tipo de medicamento fuera de esos dos, la clorpromacina y la metoclopramida, que pueden, lo único que hacen es sedar buscando relajación. Por eso el paciente que tiene hipo no puede estar de que la gente, ¿cómo tú te sientes? No, ahí no se puede visitar. batalla. Mira que ahí está Mike que vino a verte. No. Ese paciente tiene que Déjenlo estar aislado tranquilo. con una sola persona, luz apagada, porque mientras más relajación tiene, una de las causas que puede desencadenar un hipo brusco es una noticia buena o mala, Como de impacto. o un impacto Un shock. emocional. Dios no lo quiera, que tú vayas en un automóvil y tú veas que viene un automóvil que es inminente, que te va a compactar. Eso te puede desencadenar un hipo. Pero el hipo preocupante comienza cuando el paciente que lo desencadena es un paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente y que le ha sido administrada anestesia profunda. Es decir, no el propofol que te ponen cuando te hacen una endoscopía o una colonoscopía, que tú a los 5 minutos estás despierto. La anestesia profunda, que tú estás intubado. Cuando una persona está intubado puede en algún momento irritar el nervio frénico y desencadenar un hipo. Ese hipo es preocupante porque mientras el nervio frénico no reverse ese mecanismo, la persona no lo va a desaparecer. ¿Por qué la gente, como dijo María Luisa, como una oyente más, no le da importancia a un término que no es una enfermedad, es un signo, porque el hipo no es producido per se, el hipo es producido con el desencadenamiento, vuelvo a insistir por cuarta vez, de la irritación del nervio que nos permite respirar, que usted lo puede captar debajo de sus dos costillas. Y entonces, esa irritación es lo que va a producir eso. Entonces, cuando ya el hipo pasa de un mes, ya ese es un hipo totalmente preocupante en que se debe yo voy a mencionar algunas. Doctor, por lo menos las que sean más graves, enuméreme 5 que usted diga. Muy lejanamente, más de 100 enfermedades. Wow. Y comenzamos con el cráneo o con la cabeza. Un accidente cerebrovascular puede producir hipo. Un tumor cerebral puede producir hipo. Una meningitis o una encefalitis, la meninge es la membrana que envuelve el cerebro y el encéfalo es donde, el tallo cerebral, donde nosotros, por eso es tan peligroso el accidente que ocurre del hombro al cuello, porque ahí está el tallo cerebral que puede producir no una hemiplegia que te produce un derrame cerebral, sino una cuadraplegia. Si hay una lesión medular del cuello en la parte cervical, el paciente de ahí para abajo. No funciona. Por eso es tan importante, ahora que hay tanta gente que choca en motores, etcétera, que usted quiere auxiliar a una persona, tenga mucho cuidado con un accidente de si la persona se está quejando de dolor de cabeza, no lo movilice, porque a veces no se ha producido la ruptura que haga que la médula salga, el líquido medular salga hacia afuera, que ya produce una cuadraplegia. Entonces usted mal movilizarlo puede provocarle que ese paciente permanezca cuadraplégico de por vida. Lo importante es que llegue a una unidad adecuada porque hay que entablillarlo por eso completamente, es que siempre le ponen el cuello. inmovilizar y estar completamente sellado y entonces llevarlo a la asistencia. Usted lo puede calmar, no lo movilice si hay lesiones en la cabeza por el peligro que esto produce. Entonces, bajando, una neumonía puede producir un hipo. Cualquier trastorno del estómago, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, una hernia hiatal y una enorme cantidad, el cáncer en cualquier lugar que pueda, en etapa terminal, en la persona que se le ha administrado quimio o radioterapia, puede producir un hipo crónico, un hipo permanente, que es un hipo altamente preocupante y en el cual las personas que nos están mirando no le dan mucha importancia porque mira, tuve hipo, 30 minutos se me quitó. Ahora, eso es una buena noticia.
1 de cada 200.000 personas va a padecer un hipo permanente, pero hay lesiones importantes. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en el medio de un paciente que tiene desde el jueves con hipo y no se le ha quitado. Y yo dije, yo tengo que poner en conocimiento al país de que esto es una afección que hay que prestarle caso si tiene más de 2 días. El que va a desaparecer por una tontería como que usted se llenó, bueno, cuando el estómago se vacíe, de esa panzada que usted es posible. Ahora, los remedios caseros, de todos los que yo te puedo decir que puede funcionar, es la hiperventilación. De la respiración. Definitivamente. O sea, que el hilito no. Eso es. El hilito no. Te quiero ver poniéndole el hilito al bebé en la cabeza. Se le quitó el hipo. Yo lo catalogaría como una coincidencia, porque no tiene ningún tipo de... Es que no tiene sentido. Es que no en tiene realidad. sentido. No tiene sentido. ¿Por qué no se lo pone en hilito medio de la Vino cabeza? rompiendo los pañales de En el- tela con los En el dientes. ombligo, una cosita. ¿Por qué en la cabeza? Si eso no está en la cabeza. Ahora, es en ¿cuál es el diafragma. manejo del hipo? El manejo del hipo permanente, preocupante, es que el paciente no puede estar solo. En segundo lugar, desde que un hipo llega a 48 horas que no se ha quitado, el paciente debe ser hospitalizado. Esto no es para manejarse ambulatoriamente. En tercer lugar, después de 48, 72 horas, que pasa una semana, 2 semanas, ya hay que buscar una causa que lo produjo. Que te mencioné solamente unas 14 o 15 de las 100 causas que puede haber. El hipotóxico es muy peligroso, puede ser mortal, no porque el hipo te vaya a matar, sino porque hay una enfermedad que te lo desencadenó. Hay un factor desencadenante y esa es la misma preocupación que tenemos todos. Es una afección inocua, no es de preocuparse. Ojo, si usted ve que el hipo no se le quita o que se le quita y vuelve, usted debe consultar a un médico y no se debe descuidar en ese sentido. Michael. Excelente, doctor. ¿No hay 30 segundos hoy? Excelente. 30, No, ya. Excelente, No, doctor. El hipo. Muchas gracias. Listo, tenemos a Eddie Herrera en concierto popular hoy. ¿Es verdad? Y tenemos un súper contenido aquí en De Extremo a Extremo. Ay, sí. No se muevan.